William Murillo fue el primer ministro del migrante que tuvo el gobierno de Rafael Correa y ahora es el principal de Unos 700 Migrante, organización que se dedica a brindar apoyo a los ecuatorianos que residen en el exterior. Ecuatorianos que padecen un sinnúmero de problemas y en más de una ocasión de abusos. Abusos que en ocasiones incluso pueden llegar a tener un aval en el sector público. Es la denuncia que esta mañana el abogado Murillo, quien se encuentra en los estudios de la capital, nos va a contar. ¿De qué se trata esto? Buenos días, abogado. Buenos días, Lenny. Un cordial saludo para todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Pues bueno, una aclaración principalmente. Yo funjo como el gerente general de Unos 700 Migrante y pues lo estoy haciendo a título personal. Varias personas dentro y fuera del país están siendo estafadas, engañadas, robadas con avales de funcionarios públicos y por supuesto desde el sector privado. Específicamente, por ejemplo, le puedo decir, Lenin, a la ciudadanía, que hay ecuatorianos que están asistiendo hasta el consulado para solicitar ayuda en ámbitos legales, en temas legales, y por supuesto les dicen que no pueden ayudarles porque no tienen la capacidad para hacerlo, y resulta que las personas que trabajan en los consulados les están recomendando abogados, personas que están en diferentes partes del país, y estos supuestos abogados o abogados con poca ética están robando, engañando a los ciudadanos. ¿De qué consulados estamos hablando? En Nueva York específicamente, en Chicago, tenemos identificadas a las personas. Sabemos los nombres, pero por obvias razones en estos momentos de investigación no los puedo mencionar, pero yo tengo los documentos relacionados al tema. Le puedo mencionar, por ejemplo, un caso del señor Alcíbar en Nueva York, que se fue hasta el consulado de Nueva York a solicitar ayuda para el pago de pensiones alimenticias. Una funcionaria del consulado de Nueva York le menciona que tiene una abogada que trabaja con ellos en Cañar y por supuesto hacen el contacto. El migrante llega a hacer un acuerdo con el abogado, la abogada le dice que le envíe el dinero, que le va a ayudar con el pago de las pensiones, le va a ayudar con el divorcio, y resulta que no hay ni divorcio, ni pago de pensiones, ni nada. ¿Cuánto le cobraron regresa hasta el consulado? ¿Cuánto le cobraron al señor por esa presunta gestión? Cientos de dólares. El migrante regresa hasta el consulado a reclamar y le dicen de que ellos no tienen nada que ver porque es algo privado. Pero en primer lugar, fueron ellos quienes dieron la recomendación para que puedan ir hasta este abogado. Y ese es uno de los casos. Hay otros de los casos en donde el señor Guillín, por ejemplo, ha ido también hasta los consulados y el mismo modus operandi, les ofrecen y no pasa nada. Eso es en ecuatorianos que tienen problemas en el Ecuador, pero también hay a la inversa, en donde ecuatorianos que van hacia Estados Unidos por X o Y razón, tienen algún problema legal y necesitan de abogados en Estados Unidos, también les están recomendando, y por supuesto está el tema de que les quieren robar porque no tienen el conocimiento necesario. ¿De cuántos casos usted ha llegado a conocer? ¿Cuál es la información que le ha llegado? Lenny, nosotros tenemos alrededor de unas 2 docenas de casos en nuestras oficinas, pero sabemos que este es un problema mucho más grande, mucho más grande. Aquí hay varias cosas que están en juego, no solamente en el ámbito legal, es inclusive económico. Se está hablando de demandas de millones de dólares que al parecer tienen un interés particular de trabajar en las funciones de los consulados, de las embajadas, pero no son solamente ahí. También desde el sector privado existen muchos abogados que están haciendo las cosas mal. El monto del perjuicio económico, sumando estas 2 docenas de casos que son las que usted conoce, ¿a cuánto asciende? Bueno, yo le puedo mencionar un caso en particular, en donde una ecuatoriana menor de edad tuvo un accidente, la madre tuvo que viajar hacia Estados Unidos, no conoce a nadie y por supuesto a dónde va a ir. Se fue al consulado en Chicago para que le ayuden. En el consulado de Chicago le dicen que no le pueden ayudar, pero que le pueden recomendar un abogado. En ese momento firman un contrato de servicios y empiezan a averiguar. El abogado le dice a la señora recién llegada que solamente tiene una póliza de $25,000. Llegamos a enterarnos, les ayudamos y tampoco les cobramos, pero les informamos acerca de las cosas. Pusimos abogados asociados a averiguar sobre este tema y resulta que en una demanda de los seguros
tenía una póliza de $1 millón y este abogado solo dijo que tenía $20,000. Esto es con recomendación de personal del consulado en Chicago. Ahora, tenemos que recordar también, Lenin, hace unos meses que sucedió las estafas a los migrantes de España, de Italia, de Estados Unidos con los menajes de casa. Hasta el día de hoy, no se solucionan estos menajes de casa que están en las aduanas en Guayaquil. Y resulta que los recomendados fueron funcionarios de la CENAMI en Guayaquil que siguen trabajando y funcionarios de la CENAMI en España que trabajaban en ese momento, que ya renunciaron, pero fueron recomendados. Sobre este punto le quería hacer una pregunta, abogado Murillo. ¿No se supone que la Secretaría Nacional del Migrante está para brindar apoyo a los ecuatorianos, para darles asesorías, para impedir que sean víctimas de cualquier tipo de engaño o de abuso? Lenny, yo creo que esa es la razón principal, pero desafortunadamente hace unos días, aquí mismo en Ecuavisa y en otros medios de comunicación, se dio la noticia en donde el ministro de la CENAMI decía de que ellos no pueden estar involucrados en temas legales precisamente porque son particulares. Pero al siguiente día de las declaraciones existen boletines de prensa de la misma Secretaría del Migrante en donde dicen que ha contratado abogados para X caso. O sea, eligen a quién ayudar y eso no debería ser. ¿Ante quién ustedes han denunciado estos abusos, estos delitos incluso que se podrían haber cometido? ¿Los ha llevado ante la Secretaría del Migrante, ante la Fiscalía o ante la Cancillería en el caso de los funcionarios de consulados a los que usted ha hecho referencia? Bueno, principalmente nosotros hemos tratado en centros de mediación para no entrar en las cortes. Yo creo que ese es el camino a seguir. Tenemos que entender, Lenny y la ciudadanía, de que la Fiscalía trata es de poner preso a los estafadores, a los ladrones, pero la gente realmente lo que quiere es recuperar su dinero, recuperar lo poco que tienen o lo que han hecho en Estados Unidos, y ese es uno de los problemas mayores que tenemos. Otro caso que ustedes han recibido tiene relación con personas que envían dinero al país para que les construyan sus casas y resulta que sí, hacen la casa, pero no la ponen a nombre de la persona que envió la plata, sino a nombre de cualquier otro sujeto. ¿Cuántos casos de estos tienen y cuáles son los detalles de estas irregularidades? Decenas de casos, Lenin. Mire, el principal problema es de que los ecuatorianos están trabajando, sacrificándose por enviar el dinero para hacer algo, un futuro para su país, para su familia, y resulta que por la confianza que tienen envían esos dineros hacia los familiares hacen las casas cuando las hacen, porque a veces también hay situaciones en las que no las hacen, y luego en vez de poner las escrituras a nombre de los verdaderos dueños que son los migrantes, no lo ponen, los han puesto a nombre de la hermana, de la madre, y tenemos un caso de lo que le mencionaba el señor Alcíbar, en donde le manda el dinero a su madre y la madre no le da la casa. La hermana le pone el dinero, le pone las escrituras a nombre de la madre. Cuando regresa al Ecuador con su familia, con su esposa, llega hasta su casa y resulta de que no es su casa. Lo sacan a patadas y ha tenido que iniciar juicios. Ahora, la madre está con orden de prisión, las hermanas están con orden de prisión. En este momento parece que ya se va a arreglar porque hemos llegado a un acuerdo mediante mediación, pero es algo bastante complejo y eso es lo que me gustaría presentarles, Lenin. Nosotros hemos estado tratando de ver una solución alternativa desde lo público, desde el sector privado, para poder solucionar en algunos puntos lo que está sucediendo a nivel, no solamente de Ecuador, sino a nivel internacional. Sí, sabemos que ustedes están implementando un servicio de asesoría y ayuda a los migrantes para que este tipo de estafas y abusos ya no ocurran, o al menos disminuyan. ¿En qué va a consistir y cómo se podrá acceder a él? Bueno, nosotros hemos creado un sitio web que se llama protejasusintereses.com, está disponible ya en la web, y lo que queremos es informar a la ciudadanía
de cuáles son las posibles causas de los problemas, qué funciona, qué no funciona, cuáles son las señales que hay que estar alerta. Si usted tiene un caso de una demanda internacional y le ha dado un poder a un amigo, a un vecino, a un familiar, y este familiar, por ejemplo, cada vez que le llama a preguntarle sobre el caso, le dice ya perdimos, o el abogado no habla español, solo habla inglés, o no tengo los casos, o estoy demasiado ocupado para ayudarte, entonces esas son señales importantes de que algo malo está pasando. Perfecto, era el abogado William Murillo, él es el gerente de unos 700 migrantes, y la dirección de la página para quienes tengan dudas, los ecuatorianos que vivan en el extranjero y tengan dudas de que puede estar ocurriendo algo con los recursos que están enviando hacia el Ecuador o con algún trámite legal, pueden ingresar a www.protejasusintereses.com.